La entrevista en Asamblea Hoy. 7:33 a.m. Regresamos con más del espacio de noticias en este segmento de entrevistas. Agradecemos, ya está en los estudios de la radio de la Asamblea el asambleísta Javier Ordóñez, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior, específicamente América Latina, el Caribe y África, y también integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento. Y precisamente la Asamblea Nacional está próxima ya en estos días, el jueves, a cumplir 100 días de gestión. 100 días en los que la Asamblea Nacional ha tramitado alrededor de 12 leyes, ha analizado otros proyectos que todavía están en trámite y también resoluciones de la Corte Constitucional. Será parte de lo que conversaremos. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. 12 leyes decíamos porque ya están en el registro oficial. ¿Qué impacto le genera a la ciudadanía que en estos 100 días, un poco menos de 100 días, el Parlamento Nacional se haya pronunciado respecto a estas normativas? Bueno, creo que es un hecho que no ha tenido precedentes. La gente nos lo transmite cuando estamos en territorio, nos cuenta lo que siente, ver una asamblea comprometida, una asamblea que realmente está trabajando y que se esfuerza por darle a la ciudadanía las leyes que tanto nos han venido pidiendo, incluso durante campaña. Asambleísta, pero ¿qué pasa cuando hay un pronunciamiento con el de la Corte Constitucional? Para este lunes estaba prevista estas audiencias, se difirieron para la próxima semana y en diferentes días respecto a las leyes ya vigentes. Pues ese es el procedimiento que la Corte está tomando y simplemente esto se traduce en que mientras más se dilate el tema, la ciudadanía va a seguir sin poder disfrutar de los beneficios de estas leyes que se han aprobado. Nuestras fuerzas del orden no van a poder aplicar lo que tanto trabajo nos ha dado, no solo a nosotros, sino al presidente de la República, y creo que la ciudadanía obviamente va a empezar a sentir, pero también sabe que hay un grupo comprometido que está trabajando y que pese a eso va a seguir saliendo adelante por los ecuatorianos. Creo que muchos navegamos en las redes sociales y muchas personas se dejan llevar por lo que dicen las redes sociales, considerando también que no toda la información es certificada, verificada, y que tiene esa información base que es la objetividad o más allá de eso, sino que es información real. Y dentro de eso se decía que con esto que está pasando en la Corte Constitucional tal vez baje la dinámica del Parlamento ecuatoriano en materia de gestión y análisis de proyectos. Para nada. De hecho, la prueba es que el día de hoy tenemos 2 plenos seguidos, mañana tenemos 2 plenos, el día jueves tenemos pleno. Entonces, la Asamblea tiene una agenda que cumplir, tiene un compromiso adquirido y más allá de los agentes externos, la Asamblea tiene clara la visión y tiene claro el panorama de seguir trabajando por lo que el Ecuador necesita, que son leyes firmes, que son acciones concretas y que son resultados. Cuando hay un pronunciamiento con la Corte Constitucional, ¿qué corresponde entonces a la Asamblea Nacional? ¿Buscar otra alternativa para fortalecer otras leyes? Nosotros estamos trabajando con un plan estructurado, no vamos a improvisar. Lo que se viene de afuera, pues obviamente nosotros vamos a tener que esperar el resultado final y en base a eso reaccionar o tomar acciones, pero no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta ver qué pasa con eso. El país no se detiene, el trabajo de la Asamblea no se detiene y los resultados tienen que empezar a verse lo antes posible. ¿Qué dice ese plan estructurado, asambleísta? Pues obviamente todo lo que se ha venido trabajando, incluso con las otras bancadas, el presidente Olsen hizo la presentación formal del plan de trabajo de la Asamblea y nos estamos rigiendo a eso. Todos estos planes estructurados en los 5 ejes que se habían manejado se necesitan seguir trabajando. El eje de seguridad ha tenido un ligero retraso, vamos a decirle así, pero eso no quiere decir que nos vamos a descuidar de lo demás. ¿Y qué es lo prioritario en este momento? Ya la seguridad es como el hilo conductor porque está marcado en las leyes, principalmente las que han sido observadas por la Corte Constitucional y que de hecho están planteadas en las económicas urgentes. Pero ¿qué también hay que priorizar? Necesitamos trabajar intensamente en la salud. De hecho, hoy tenemos un debate al respecto. Priorizar la reactivación económica. Tenemos, y está claro que el presidente Noboa en este momento se encuentra viajando por los países de América Latina, buscando nuevos mercados para que nuestro país pueda seguir creciendo. Entonces, en el eje de nosotros también están esos, no como prioritarios solamente, sino como parte de la estructura. Y dentro de eso también está la movilidad humana, que forma parte de las temáticas que se analizan en la mesa legislativa. Estamos trabajando en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, literalmente, en conocer y reformar la ley de movilidad humana. Lamentablemente, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con una serie de proyectos de ley que no tenían pies ni cabeza, y a nosotros lo que nos ha tocado es
conocerlos todos y empezar a trabajarlos. Estamos modificando 142 artículos de 171. O sea, estamos haciendo una nueva ley, pero lo que queremos es que sea una ley sólida, una ley que no necesite estarse remendando a cada rato, y pues eso nos va a tomar el tiempo perentorio que, gracias a Dios, lo estamos cumpliendo. Asambleísta, entonces, para entender mejor, en estas reformas a la Ley de Movilidad Humana, ¿se dejaría o se daría de baja la ley actual para presentar la nueva? Porque es una ley que ha tenido reforma tras reforma tras reforma en periodos pasados. Lamentablemente, si nosotros nos podemos estructurar una ley como tal, nos tomaría mucho más tiempo de los 90 días que nos da la ley. Lo que estamos haciendo es conocer los proyectos de reforma que se presentaron con anterioridad. Hay muchos que no tenían pies ni cabeza, pero hay otros que sí van a ser útiles y que los estamos trabajando. En esa misma funcionalidad estamos haciendo nuestros aportes como equipos de trabajo, y quiero reconocer algo. En este proyecto de ley de movilidad humana, hasta ahora al menos, ha habido una gran apertura de todos los sectores. Quiere decir que se ha dejado de lado la parte política, la parte de ideología, y nos hemos concentrado en darle al ecuatoriano en el país, pero también al ecuatoriano en el exterior, una ley que le permita crear un país al que quiera regresar. ¿Y cómo se plantea a través de la normativa esa ideología o ese planteamiento de un Ecuador que atraiga a sus propios ciudadanos? Nosotros necesitamos generarle al Ecuador, más bien al ecuatoriano como tal, condiciones seguras. La movilidad humana es un tema muy, muy delicado, porque no solamente al tratar esta ley de movilidad humana afectamos a los ecuatorianos que están afuera, afectamos a los ecuatorianos que están aquí, y también afectamos a los extranjeros que han venido o que piensan venir al Ecuador. Lo que queremos hacer es darle al país una ley que garantice que todo se maneje en condiciones óptimas para nuestra gente, pero con reglas claras y con cumplimientos necesarios para los demás. Y dentro de la ley se establece algo relacionado con esto que nos sostiene como país, que son las remesas. ¿Cómo se fortalece eso también? No hay un punto específico sobre las remesas en la ley de movilidad humana, porque la ley de movilidad humana lo que busca es normar, proteger y regir todo lo que quiere, todo lo que implica traslado, presencia, comunidad de las personas. Protección de nuestros ecuatorianos. Protección y derechos, pero también obligaciones y necesidades del país. El tema de las remesas es un tema que debemos empezar a tratarlo, y me van a decir, pero ¿y por qué no lo has hecho? Porque nosotros no podemos irresponsablemente empezar a meter proyectos de ley cuando hay proyectos represados. Lo que haría es que nuestro proyecto de ley se vaya a la cola y que nunca se llegue a tratar. Entonces lo óptimo, lo necesario es despejar lo que está y empezar con lo nuestro. Las remesas son lo más importante que tiene este país, y les quiero decir a quienes nos ven, después del petróleo, las remesas son la fuente de ingresos más importante que tiene el Ecuador. Hablamos de ya creo que superamos los 6,000 millones. Este año la proyección dice que más de 6,000 millones van a llegar gracias a los ecuatorianos que están afuera. ¿Y estas remesas no han bajado, asambleísta? Usted dice sí van subiendo, pero estamos hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, las deportaciones, que no ha sido en nuestro caso como ecuatorianos, que son gente que en las redadas se las detiene, sino la gente que intenta ingresar. ¿Pero esto no ha tenido un impacto? Al contrario, las últimas cifras que nos han llegado dicen que hemos tenido un crecimiento de aproximadamente del 2 a 3% en los 2 meses pasados. Esa proyección dice que vamos a superar ese rango de los 6,000 millones, pero como le digo, no ha afectado para nada, y más bien hemos crecido en remesas. Usted nos decía que los ecuatorianos quieran regresar a nuestro país. ¿Cómo evitar que salgan? Generando seguridad, normas que le permitan a las Fuerzas Armadas trabajar y darle, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, trabajar y darle seguridad a nuestro país. En un país seguro se pueden dar condiciones económicas mejores, se puede generar empleo, se puede generar inversión, se puede atraer la inversión, que es lo que el presidente en este momento se encuentra tratando de conseguir en el cono sur, y pues obviamente eso va a facilitar el crecimiento de nuestro país. ¿Cómo estamos como país a la mirada internacional? ¿Han podido hacer una valoración? Yo no voy a hablar de una valoración técnica porque eso demandaría mucho tiempo, recursos, etcétera. Pero sí les voy a hablar desde la medida de los que vivimos afuera. Ser el representante de quienes están afuera es saber lo que pasa afuera. No hay país en el mundo que no reconozca el problema que tiene el Ecuador. Pero tampoco hay país en el mundo que no reconozca el esfuerzo y lo que el presidente, los ecuatorianos y la Asamblea Nacional hoy están haciendo, y eso es motivo de orgullo. No todos lo reconocen alegremente,
Más bien lo reconocen y está pasando ya en la región que estamos volviendo a tener visos de luz, de paz, de seguridad, pero estamos reconocidos por el mundo entero como un país que está luchando y que lo está logrando. ¿Cómo nos benefician estos viajes que hace el presidente de la República? Hace unos instantes también conversábamos con el doctor Jorge Mora y decía que sí, los resultados no son casi inmediatos, pero sí se podrán observar en el transcurso de los próximos años de este gobierno. Pero la gente necesita saber cuál es el resultado de los viajes que hace el presidente de la República. Okay, ese tema es muy importante, porque en este momento el presidente está visitando los países de los cuales yo soy representante, de los ecuatorianos que viven en esos países. Es importante entender que el primer socio que tiene económicamente nuestro país es Estados Unidos, pero que en el cono sur puntualmente existe una población afín al Ecuador, que quiere los productos del Ecuador, que valora los productos del Ecuador y que tiene una cantidad de población que podría suplir las necesidades y generar ese crecimiento económico del que hablamos. Hoy el presidente, o hasta ayer estuvo en Brasil, estamos hablando de 212 millones de personas, un mercado de 212 millones de personas. Luego vamos para Argentina. Argentina supera los 40 millones de personas. Muchos me dicen, ¿y Colombia por qué no hemos roto si el presidente de Colombia tiene otra ideología? Colombia es un país con 50 millones de habitantes. Si nosotros logramos acuerdos con estos tres países, tenemos 300 millones de posibles compradores para productos ecuatorianos. Yo les pregunto, ¿habrá crecimiento o no habrá crecimiento si logramos esto? Asambleísta, y lo político se queda de lado cuando se habla de lo comercial, por lo visto, porque, por ejemplo, Lula da Silva tiene un pensamiento político muy diferente al presidente Daniel Noboa, pero en los diálogos se enfocaron más en el tema comercial, que es algo que también ahorita mismo le está afectando a Brasil por los aranceles de Estados Unidos. Es porque tenemos un presidente con visión internacional, porque ya dejamos ese Ecuador que se hacía amiguitos de los que estaban mal, y nos estamos haciendo un país que busca relaciones comerciales con quien puede ser de beneficio para nuestro país. Cada viaje del presidente está planificado para traerle beneficios al Ecuador. Como les decía hace un ratito, si nosotros logramos acuerdos comerciales con estos países, la cantidad de crecimiento económico va a ser muy importante y el presidente ha dejado de lado ideologías priorizando el bienestar de nuestro país, que es lo que los ecuatorianos siempre han querido. Tal vez ya sea momento de un bloque comercial regional. Ese tema sí deben tratarlo los expertos en esa situación, pero es indispensable que nosotros mantengamos relaciones comerciales con quien sea necesario. Si nos compra, es nuestro amigo. Si nos quita, no es nuestro amigo. Lo que pasaba antes, nosotros éramos amigos de Cuba, de esos países que lo único que significaban era que nosotros seamos útiles para ellos. Hoy lo que estamos buscando es que los países que mantienen relaciones con el Ecuador sean de beneficio para todo lo que significa el crecimiento de nuestro país. Asambleísta, para finalizar, hablemos de la consulta popular. Ya le corresponderá a la Corte Constitucional dar su pronunciamiento. Ya lo ha dado respecto a una pregunta que es la de las bases militares extranjeras. Después del pronunciamiento de la Asamblea Nacional, corresponderá también por los partidos políticos. ¿Esto qué le significa a la ciudadanía de tener este respaldo en las 4 preguntas que hasta este momento se han formulado ya oficialmente por el Ejecutivo? Las preguntas están hechas en base a la necesidad del país, a la necesidad y a los requerimientos de los ecuatorianos. Todas las preguntas implican inclusive sacrificios. Yo le voy a hablar a la gente claramente. Como asambleístas, para nosotros, ¿qué tan agradable sería que se eliminen, que se reduzca el número de asambleístas? Esta es simple y sencillamente la prueba de que ninguno de nosotros está atornillado al puesto, que lo que nosotros queremos, sin importar el sacrificio que esto signifique, es el bienestar de nuestro país. Por ahí oí que decían, disminuir asambleístas solo le va a ahorrar 16 millones de dólares al Ecuador. ¿Solo 16 millones de dólares? Todos los días, si ustedes hablan con la señora de afuera, con la señora que vende, con el señor de la tienda, ¿qué es lo que quieren? Que el país sea eficiente. Y cantidad no significa eficiencia. Y el tema del trabajo por horas, que también ha sido uno de los temas que tal vez generan ciertos criterios, y seguramente ya los ha escuchado usted. Pues la verdad sí los he escuchado. En el sector turístico específicamente. Sí, exactamente. De hecho los he escuchado en sectores que no son el turístico. ¿Y por qué? Porque resulta que en el sector turístico en este momento ya se da el trabajo por horas. Lo que pasa es que no está normado. Y de hecho están de acuerdo. El sector, lo que le decía, he escuchado críticas, he escuchado reparos en sectores que no son el sector turístico. Y el sector turístico, al contrario, está totalmente de acuerdo. Porque ya en este momento pasa, pero no está normado. Lo que queremos hacer con esta pregunta es que se pueda normar el sector turístico. Si esto
sirve, si esto funciona, si esto es redituable y es de beneficio para la población, ¿por qué no a largo plazo y solo si la ciudadanía está de acuerdo, poderlo aplicar en otros sectores que también puedan ser beneficiados? Pero el sector turístico está totalmente de acuerdo. Y eso es lo que decía también el presidente de la República, es una suerte de ejemplo de lo que podría venirle al Ecuador, esta aplicación de trabajo por horas en el sector turístico. Exactamente, lo que se está buscando es normar lo que ya pasa. Y segundo, dar el ejemplo de lo que podría llegar a pasar. Pero al final del día el presidente no va a tomar ninguna decisión si el país y la ciudadanía no está de acuerdo. Asambleísta, finalmente, ¿qué le implicaría a nuestro país si la Corte Constitucional no da paso a estas preguntas de la consulta popular? Le implicaría que seguimos deteniéndonos en lo que la ciudadanía quiere, que la Corte Constitucional se estaría yendo contra lo que el Ecuador le pide, lo que la gente de a pie necesita. Eso es lo que significaría. Pero me voy un poco más allá. Lo que nosotros vamos a hacer es esperar a que esto suceda para empezar a buscar las alternativas, porque nosotros no nos vamos a detener, porque un grupo de personas respondiendo a intereses políticos deciden que el país debe pararse y no debe avanzar. Asambleísta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Solo me quiero despedir diciéndole, como dije en inicio, a los ecuatorianos que viven en el exterior, que todo lo que estamos haciendo y en estos 100 días está diseñado, está pensado y está en función de construir el Ecuador al que los ecuatorianos que viven afuera van a querer regresar. Muchas gracias. A usted, asambleísta. Cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos, agradecemos esta información al asambleísta Javier Ordóñez, representante de América Latina, el Caribe y África e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Un trabajo que está planificado, un trabajo que tiene un marco de orientación, es lo que nos ha dicho dentro de esta explicación, nada improvisado, y continuarán realizando el trabajo legislativo. Usted escucha Asamblea Hoy por la señal de la radio.